Estos huesos que forman estas estructuras. Esta es la columna y esta es la base. Pero ese grupo de huesos, ¿cómo les llamamos? ¿A qué grupo pertenece? Neurocráneo. O sea, huesos que protegen al sistema nervioso. ¿Y los huesos que forman la cara? Correcto. Neurocráneo y viscerocráneo. Correcto. Hoy día vamos a hablar del neurocráneo. Y cuando hablamos del neurocráneo y viscerocráneo, hay huesos pares y hay huesos impares. Entonces, si estamos hablando nosotros del neurocráneo, vamos a empezar primero por este hueso que está acá. ¿Cómo se llama este hueso? Frontal, correcto. Hueso frontal. Pregunto, ¿hueso frontal, hueso par o hueso impar? Impar, hay uno solo. Un solo hueso frontal. Mire, cuando vemos el hueso frontal, es un hueso impar y tiene esta parte que le llaman la escama del frontal. Dice escama o concha del frontal. Esta es la parte exocraniana, porque está hacia afuera. Pero por acá está la parte endocraniana, la que está en contacto con el sistema nervioso, con el encéfalo. Entonces vamos a ver qué encontramos en este hueso. Lo primero que nos puede llamar la atención del cráneo son estas fosas que están acá. ¿Cómo se llaman estos espacios que están acá? Cavidad orbitaria, órbita, cavidad orbitaria. Entonces el hueso frontal forma parte de la órbita, en primer lugar. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, en este hueso no es tan notorio, en otros huesos sí. Acá se nota una sutura que es la que une a los dos procesos frontales. Desde el punto de vista embriológico, son dos huesos frontales que se van a juntar de un lado y del otro. Esa unión, esa sutura que se forma acá, se le conoce como sutura metópica o sutura frontal, que se vería generalmente en esta parte. Acá no se nota muy bien, pero estaría acá la sutura frontal o metópica. Este hueso que más contiene, esta parte de acá tiene unas elevaciones, unas prominencias que son muy notorias en los niños. A esto se le llaman las prominencias frontales o eminencias frontales, muy notorias en los niños pequeños sobre todo. Luego, este hueso, como ya me dijeron, acá está formando parte de la órbita. Entonces, si yo observo así el hueso, veo esta parte que es la porción que está formando las órbitas. Aquí en esta porción que forma parte de las órbitas, si yo coloco mis dedos hacia los extremos, aquí siento unos hundimientos. Hagan esto así como yo, coloquen sus dedos acá y van a sentir cómo se hunden, ¿no? A ver, coloca por favor, se hunden acá en los extremos, sienten cómo se hunde. Normalmente una persona, acá están los globos oculares, los ojos, y en la parte superior y externa están las glándulas lagrimales. Son las que producen las lágrimas que indican los ojos. Entonces, como están estas glándulas lagrimales, en estos lugares, en la parte superior y externa, tenemos las fosas lagrimales. Cuando yo siento acá mis dedos, acá estoy tocando las fosas lagrimales. Se sienten unos hundimientos, ¿no? ¿Sentido? Ahí se siente. ¿Ya? ¿Qué más observamos acá nosotros? Observamos que este hueso, cuando yo lo tengo suelto y lo articulo, con este hueso lo tengo suelto acá, y veo que acá hay un espacio que se articula con este otro hueso que estoy mostrando acá. Este es el hueso etmoides. Entonces, aquí estaría la articulación con el hueso etmoides. Miren, ahí estaría la articulación, ¿no? Con el etmoides. Aquí yo encuentro una escotadura etmoidal que se articula con el hueso etmoides. Y este hueso, cuando yo lo observo de adentro, lo que más me puede llamar la atención es este surco que está pintado de color celeste. Miren chicos, este surco que está pintado de color celeste es la huella que deja una vena. Cuando nosotros tenemos el encéfalo, yo tengo acá, así como mi mano, el encéfalo. Encima del encéfalo hay una vena que recorre de esta manera, así, toda la parte superior y gira y va hacia la parte de atrás, así. Es una vena bien larga, se llama seno sagital superior o seno longitudinal superior. Esa huella corresponde al surco del seno longitudinal superior. ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué más tiene este hueso de interesante? Esta es la parte que
que forman las órbitas. Esta es la parte exocraniana. Si yo veo la parte endocraniana, es probable que yo pueda darme cuenta que aquí hay una serie de huellas, mira. Fíjate, estas huellas que se ven acá, pásalo para que lo vean, por favor. Es como que hubieran hecho esto, miren, chicos. Es como que hubieran tenido aquí la plastilina, ¿no? Plastilina, y de repente hubiera sucedido esto, miren. Acá está la plastilina, yo agarro, hundo mi dedo, hundo mi dedo, hundo mi dedo. Entonces, ¿qué observo? Observo unas partes entrantes y unas partes elevadas. Estas huellas, ¿quién las hace acá? Estas huellas las hace acá el cerebro, porque el cerebro es totalmente irregular. Entonces se llaman así, se llaman fosas digitales, donde entran mis dedos, y las elevaciones se llaman eminencias mamilares. Fosas digitales, eminencias mamilares. ¿Dónde está? Está en esta porción que está en contacto con el cerebro. ¿De quién? Del hueso frontal. Pues acá está pintado, bueno, lo voy a pintar nuevamente, de color amarillo, lo elevado, y de color celeste, lo hundido. Entonces ya saben qué nombre tienen esas estructuras. Pásalo, por favor, Mario. ¿Estamos? Eminencias mamilares y fosas digitales. Ya saben quiénes la forman. La forman el cerebro. ¿Correcto? Muy bien. Preguntas, más preguntas. Preguntas por ahí. Tiene dos nombres. ¿Ya? Listo. Miren, muchachos. Otra cosa más, mira. Esta fosa que está acá, esta fosa que estoy limitando con la tiza amarilla, se llama fosa temporal. Todo esto se llama fosa temporal. Si yo observo el hueso frontal, una pequeña parte forma parte de la fosa temporal. ¿Cómo le llamamos entonces? Le llamamos la cara temporal del hueso frontal. ¿Correcto? Y después veo que acá hay una apófisis y otra apófisis que está por acá. Esta apófisis que estás observando acá está articulando con toda esta formación que estoy tocando acá. ¿Quién sabe cómo se llama toda esta formación de acá? Arco cigomático. ¿Cómo llamarías esta apófisis? Apófisis cigomática del hueso frontal, porque forma parte del arco cigomático. ¿Ya? Muy bien. Y el hueso frontal, entonces, es el que estamos viendo acá, pero que hay algo bien interesante. Si yo corto de esta manera o corto de esta manera y observo el hueso frontal, me encuentro con esta sorpresa. ¿Qué pasó? El hueso frontal tiene en su interior una cavidad que está llena de aire. Tiene una cavidad que está llena de aire. ¿Qué son los neumáticos? Las llantas. Esas son cavidades neumáticas. Si yo digo que son cavidades neumáticas, ¿qué significa? Están llenas de aire. En el ser vivo, en condiciones normales, cuando está sano, esto está lleno de aire. Pero hay algo interesante. Es que esa cavidad, sus paredes están cubiertas por mucosa. Y esa mucosa en el medio limita un espacio vacío. Esa mucosa produce secreciones constantemente, está produciendo secreciones. Sin embargo, en una persona normal sana, esto no se llena de secreciones. La pregunta es, ¿y cómo no se llena de secreciones? Siempre se está produciendo, porque hay una vía de drenaje, hay un lugar donde va a llegar esas secreciones. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos fosas nasales. Por ahora, saber que el hueso frontal tiene en su interior seno frontal. Este es el seno frontal. Y el seno frontal es parte de los senos paranasales. O sea que hay huesos en nuestra cabeza que contienen aire en su interior. ¿Para qué habría aire en el interior de los huesos? ¿Quién sabe? ¿Por qué habría aire dentro de este hueso? Y otros más. ¿Alguien estudió canto, alguno de ustedes?
Nunca. Liberación de tono de voz. ¿Has estudiado canto? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado que dicen voz de pecho, voz de cabeza? Cuando cantan, ¿cómo dicen voz de cabeza? Yo no sé cómo hacen, pero dicen que cuando ellos cantan hay técnicas para que la voz salga de tal manera que retumbe acá. Suena como una especie de eco, como un eco. ¿Dónde? En los senos paranasales, que normalmente están llenos de aire. Pero ¿qué pasa si hay una infección y se llenan de secreciones, de pus, por ejemplo? Eso se llama sinusitis. Pero este no es el único hueso, hay otros huesos más que tienen senos paranasales que vamos a ver ahora. ¿Ya? Hueso frontal. Seguimos. Siguiente hueso. Este es el hueso frontal. Y por si acaso, ¿cómo se llama el contacto que hay entre dos huesos? Este es el ATM. Pero si contactan dos huesos, por ejemplo, articulación. Contacto entre dos huesos es una articulación. En este caso, en el cráneo, la mayoría de articulaciones se llaman suturas. ¿Cómo se define una sutura? Se define como el contacto entre un hueso y otro hueso. Y acá en el medio existe tejido conectivo fibroso. En el medio. Pero no hay movilidad entre estos huesos. Esa es una sutura. Entonces, el hueso frontal está haciendo contacto con los huesos parietales mediante la sutura frontal. Todo esto se llama sutura frontal. Bien, los huesos parietales son dos, separados por esta otra sutura. ¿Cómo se llamará esta sutura? ¿Sutura? ¿Qué plano es este? ¿Qué plano es este? Plano. Plano. Planos anatómicos. ¿Qué plano es este? No. Sagital. Sutura sagital. Sutura sagital. Separa que a los huesos parietales, que son dos. Lo que puede llamarme la atención del hueso parietal son estos agujeros que están acá, mira. Se llaman agujeros parietales. Acá hay uno, pero siempre son dos. Acá están, mira. Acá están los dos. Fíjate, acá hay uno y acá hay otro agujero parietal. ¿Ya? Y luego, este hueso, si tú te das cuenta, tiene forma cuadrilátera. Tiene una esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina. Tiene 4 esquinas. ¿Cómo dirías qué nombre le pondrías a las esquinas? Estas son anteriores, superior, inferior. Estas son posteriores, superior, inferior. Pero ¿dónde está lo interesante de este hueso? Lo interesante está adentro, mira. ¿Por qué digo que está lo interesante adentro? Porque acá adentro está la huella que deja una arteria. Esta arteria que estoy mostrando, o bueno, mejor dicho, la huella que deja, la arteria se llama arteria meningia media. Es una rama de la arteria maxilar. La arteria meningia media ingresa por este agujero de acá. Ingresa por este agujero de acá, que se llama agujero espinoso o redondo menor. Agujero espinoso o redondo menor. Y cuando ingresa por este agujero espinoso o redondo menor, ahí está, sube dentro del cráneo. Pásalo, por favor. Ingresa en el cráneo. Es este agujero que está acá, que está roto. Este de acá está mejor. Pásalo, por favor. Y cuando está dentro de esa arteria, ingresando a la parte interna, se abre, se separa. Y la huella que deja es esta, mira. ¿Dónde deja una huella? En el hueso parietal. ¿Cómo le llaman esta huella? Le llaman hoja de higuera. La higuera, el árbol del higo. Hoja de higuera. ¿Ya? Pero actualmente, ¿cómo se llama? Se llama surco de la arteria meningia media. Ese nombre de hoja de higuera es un nombre ya antiguo, que se utiliza. Pero ¿por qué es importante esto? Miren, chicos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre
Un loco ataca a una persona y le mete acá un martillazo. Le rompe acá, le mete el martillazo en la cabeza, fractura esta parte. Estos huesos se van a romper, se van a fracturar, y los huesos al fracturarse pueden crear astillas muy filudas que pueden lesionar esa arteria y cortarla. Si cortan esa arteria, ¿qué va a suceder? Sangrado. ¿Qué pasa si hay sangrado? El sangrado comienza a acumularse dentro del cráneo. ¿El cráneo se extiende o no se extiende? ¿Se puede expandir el cráneo? Cráneo, los huesos. No. Entonces, si está el encéfalo acá y hay sangre que está comenzando a acumularse, ¿qué va a pasar? Esa sangre que se acumula comienza a empujar el encéfalo. Y cuando lo empuja cada vez más. Y hay un momento en que comienza a empujarlo y el encéfalo va a querer salir por acá. Lo está empujando y el encéfalo trata de salir por acá. Hay una parte del encéfalo que se llama tronco encefálico, que tiene el bulbo. El bulbo es delgadito, chiquito, y si pasa por acá el bulbo y es empujado, el bulbo puede ser comprimido, puede ser estrangulado. Si el bulbo es estrangulado, ahí está el centro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la persona puede morir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando hay una caída o una fractura de cráneo, es importante que esa persona sea llevada a la emergencia. Peor aún si da sintomatología, si se desmaya, o si tiene mucho sueño, o si comienza a vomitar vómitos explosivos, todo eso hace pensar que hay un problema de un aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? ¿Cómo puede suceder eso? Por una fractura que puede cortar a la arteria meningia media. ¿Ya? Bien. ¿Cómo reconozco si este hueso es derecho o izquierdo? Primero, les mencioné que hay 4 esquinas, ¿no? Estas esquinas son las anteriores, estas esquinas son las posteriores. La esquina anterior inferior, esta de acá, en la parte interna, no afuera, lo pinto para que se note. Por acá ingresa la arteria meningia media y dentro comienza a abrirse de esta manera así. Entonces, cuando vean el hueso parietal por dentro, vean de dónde empieza la huella, ese es el ángulo anterior inferior. ¿Cuál será el ángulo anterior inferior? Este de acá. Entonces, me quedan 2 alternativas. Este hueso es así o este hueso es así. ¿Se entiende la idea? Claro, porque acá están los 4 ángulos, que sería el ángulo anterior inferior. O podría ser acá también así. No puede ser derecho o izquierdo a la vez. ¿Quién me va a ayudar acá? Date cuenta que la parte que articula con el hueso temporal, esta parte es más estrecha y a la vez tiene más curvatura. Es más curva, es más angostita. ¿Quién me dice cuál será la parte inferior? A ver, ¿quién me dice? ¿Esta de acá? ¿Todos están de acuerdo? ¿O esta de acá? Esta. Entonces sería hacia abajo. ¿Será izquierdo este? Será del lado derecho. ¿Sí? Este hueso es parietal del lado derecho. ¿Ya? No olviden eso, no olvidar estos elementos. Seguimos. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Preguntas? Seguimos. Hemos visto el hueso frontal, los huesos parietales. Este hueso, ¿cómo se llama? Occipital. Hueso impar. Mira, hueso impar. El hueso occipital tiene también una cara exocraniana, una cara endocraniana. Lo más saltante del hueso occipital es este agujero grandote que tiene. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero occipital. ¿Cómo le llamaban también? Agujero magno. ¿Se han dicho en teoría eso quizás? ¿Sí? ¿Se han dicho? Agujero magno, ¿no? Muchachos, ¿con quién se articula el cráneo abajo? ¿Con quién está articulado abajo? ¿Quién está debajo del cráneo? La columna vertebral, la primera vértebra.
¿Cómo se llama la primera vértebra? Atlas. ¿Por qué se llama Atlas? Atlas era el dios griego que casi soportaba el mundo en su hombro, ¿no? Acá está Atlas, acá está el mundo, mira. Ahí está, ¿ves? Ahí está Atlas soportando al mundo. Ahí está. ¿Correcto? ¿Qué encontramos? Se me cae. Atlas soportando al mundo. Entonces, ¿qué parte del hueso occipital es la que se articula con el atlas? Estas formaciones que están acá se llaman cóndilos. Son los cóndilos del hueso occipital. Pregunta clásica. Nombre, cóndilos. ¿Con qué articula? Con la primera vértebra cervical o atlas. ¿Qué tipo de movimiento permite esta articulación? Permite este movimiento. Mira, agarro acá y ahí está, ¿ves? ¿Qué está diciendo el amigo? Sí, flexión y extensión, flexión y extensión. Fíjense ahora, si yo tengo el cóndilo del occipital, veo que delante de él hay un orificio y detrás de él hay otro orificio. En este caso, el nombre antiguo es más amigable, porque se llama agujero condilio anterior y agujero condilio posterior. ¿Cómo le llaman ahora? Conducto del hipogloso y agujero condilio. ¿Y por qué se llama conducto del hipogloso? ¿Qué es el hipogloso? Número. El hipogloso. Ahí está. 12 es el hipogloso. ¿Ya? No hay problema. Poco a poco lo vamos aprendiendo. No hay ningún problema. Ya depende de ustedes qué nombre se aprende, ¿no? Si le dicen conducto del hipogloso o si le dicen agujero condilio anterior. Pero podría ser la pregunta, nombre y contenido. Nombre, conducto del hipogloso, contenido, nervio hipogloso. ¿Ya? Se puede entender cuál es anterior y cuál es posterior, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya estamos. Listo. El que era posterior, ¿cuál era el nombre nuevo? Ah, sí, el nombre actual, bueno, el antiguo es agujero condilio posterior. El nombre actual es agujero condilio. ¿Hueso solo? Sí, claro. A ver, en este hueso, ¿cuál es anterior, cuál es posterior? ¿Cuál es anterior, cuál es posterior? ¿Cuál es para atrás? A ver. Ahí está más fácil. ¿Cuál es posterior? Claro, ¿no? ¿Sí? Si te dan este hueso, siempre, si está el agujero magno, agujero occipital, delante está la porción basilar y detrás está la parte que se llama la escama. Este es posterior, este es anterior. Si ves así, anterior, posterior, acá están los cóndilos. Están los cóndilos. ¿Este qué agujero será? Agujero condilio. Condilio. ¿Y este qué agujero será? Agujero Del hipogloso. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Nada? A ver. Tú mismo agárralo y ubícate primero. ¿Dónde es adelante, dónde es atrás? Acá es, este sería el exterior. A ver, a ver. A ver. Voltealo. Correcto. El otro sería el agujero Con el hipogloso. Correcto. Así es. Correcto. Sí está. hipogloso. Del hipogloso. Agujero del hipogloso. O si quieres irle condilo anterior, condilo posterior. Posterior. ¿Estamos? Listo. Bien. ¿Qué otra cosa más tiene este hueso interesante? Cuando estudiamos nosotros faringe, bueno, primero vamos a estudiar cavidad bucal, ¿no? La cavidad bucal va a estar acá.
Detrás de la cavidad bucal tenemos a la faringe. La faringe es un conducto que va desde la base del cráneo hasta el cuello, así desciende como un conducto. Esta faringe, por lo tanto, tiene que estar soportada en la base del cráneo. Uno de los lugares donde se soporta, donde se une, es esta elevación que está acá. Este tubérculo de acá se le llama tubérculo faríngeo. Pásalo, por favor. Se llama tubérculo faríngeo. Es exactamente el de acá. Ahí lo he pintado de amarillo, pásalo por favor. Tubérculo faríngeo. ¿Ya? Sí. Denme un 5 por favor. Ahorita veo. Ese es el posterior. Ah, ya, posteriores. Y anterior es este. Y el... Ese es Vamos a marcarlo. A ver, señal. Así, ¿no? Ya, posterior. Y el anterior es el de acá. Ya, pero el posterior es. El anterior es el de Carlos. ¿Este? Anterior. Posterior. ¿Cómo sería? Que hay tanto hueco. Posterior. Sí, posterior. Sí, anterior. Anterior es el de acá adentro. El de acá. El de aquí y el de aquí. Ajá, el de acá. O sea, son los dos pegados al cóndilo. El cóndilo que se con el